de los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras. Surge Radio Corver. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. Con la mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa especial de Radio Corver, aquí desde la zona centro del estado de Veracruz, desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Y bueno, agradecemos muchísimo a la maestra Mariana Cortés. Mariana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un gusto también muy grande saludar a su auditorio y bueno, en un día muy especial, en una transmisión muy especial y en un contexto realmente muy complejo en nuestro país ante el anuncio del regreso a la escuela. Así es, un tema que ha generado mucha polémica en nuestro país. Así donde está dividida las opiniones, hay que decirlo, desde la misma sociedad, desde el mismo personal docente y bueno, también las autoridades. Entonces ha habido una serie de contrastes y hemos tenido también una serie de ya entrevistas con personajes de otros países y de nuestro propio país. Y se han determinado consecuencias a raíz de acciones que han tomado, pero el día de hoy también tenemos invitados y quienes nos van a platicar, por supuesto, de muchas actividades que se están realizando y cómo se están llevando a cabo esos regresos a clases en otros países. Si me permites, voy a presentar a la maestra Anilú Mena. ¿Cómo estás, Anilú? Ella es una persona con mucha experiencia aquí en la región. Me llama mucho la atención y es un gusto que nos haya aceptado esta entrevista porque ella tiene mucha experiencia, sobre todo en el tema de los chiquitines, esos niños que van a ingresar a clases, pero de preescolar, que es una edad muy específica y de mucho llamar la atención por las condiciones en las que se encuentra nuestro país en materia de contagios, en materia de la pandemia. Muchas gracias, Anilú. Muy buena tarde a todos, agradezco la invitación, espero que ¿sí se escucha bien? Sí, perfectamente bien. Muy bien, bueno, pues la verdad muy contenta. Obviamente sí es un reto muy grande, como le está comentando Contador. Aprovecho para saludarlo también a la maestra Mariana, me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes compartiendo este espacio tan importante, ¿verdad? Donde podemos manifestar y dar voz a otras voces, A ver, mira, Anilú, si me escucha, yo le pediría a ver si suelta el micrófono, porque nos está ingresando ruido, así solito, así se escucha mejor. Perfecto, ok. Bueno, yo les decía que es la verdad un gusto poder estar ahorita reunida con ustedes para dar voz a otras voces, tanto de gusto, de susto quizás, de mucha expectativa, muchas emociones encontradas, tanto de compañeros, de padres de familia y también de niños, ¿no? Que finalmente, si nosotros le preguntamos a los niños que si quieren regresar, ¿saben qué dicen ellos? Que sí. Que sí, se mueren de ganas de estar ya en su escuela, de conocer a sus compañeros, de conocer a sus maestros de manera física. Y bueno, aunque muchos compañeros de alguna u otra forma se dieron a la tarea de estar llevando algunos trabajos, llevando cuadernillos elaborados por ellos o por los colectivos, y pues quizás este ha sido el vínculo o el puente con ellos. Por otro lado, escuchando padres de familia, está totalmente encontrada la decisión. Algunos nos dicen, ¿sabe qué? Yo sí quisiera que estuviera mi hijo
me urge que él esté aprendiendo de manera sistemática, diario, la manera como vamos a regresar, que sabemos que cada escuela va a ser un ente aparte, cada escuela va a decidir de acuerdo a sus necesidades, a sus realidades, pero también de acuerdo a sus recursos. Pero por otro lado nos dicen, ¿sabe usted cuánto cuesta un tanque de oxígeno? Ay, yo me quedé sorprendida, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido esa experiencia. Y me dicen, ¿y quién me va a pagar ese suministro en dado caso que se contagie alguien aquí, que me contagie yo, o se contagie mi hijo, o usted maestra? Digo, ay, bueno, ese tipo de situaciones. Por otro lado, como maestros, bueno, nosotros estamos supeditados obviamente a las indicaciones que nos dé la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, obviamente actuando en el marco de todos los protocolos que hay, ¿no? Hubo esta semana mucha polémica por la entrevista que dio la maestra Delfina Gómez, que es nuestra secretaria de Educación, pero bueno, no sé, quizás yo creo que va a ser otro punto, ¿no? Que se Así va es. a analizar. Sí, y bueno, escolar, imagínense, Anilú, de 3 o 5 años. Anilú, ¿me escucha? Sí. Sí, adelante. Si me permites, ahorita regresamos contigo, vamos a hacer la presentación también de unos distinguidos invitados desde Nicaragua, y que la maestra Mariana nos va a hacer el favor de realizar la presentación y de realizar pues un poquito o mucho sobre todo lo que conlleva su trabajo que están realizando. Sí, claro, pues un gusto saludar a la maestra Anilú y pues le damos la más cordial de las bienvenidas desde Nicaragua a dos distinguidos maestros que bueno, uno de ellos recientemente recibió un premio en su país como reconocimiento a toda su trayectoria. Me refiero pues a un gran amigo de muchos de nosotros. Hemos tenido la oportunidad de coincidir en otros espacios, incluso en algún congreso en Cuba, ahorita sí. que recuerdo. Y bueno, él nació en Bélgica, pero pues ya tiene bastante tiempo viviendo en Nicaragua. Él está graduado en pedagogía con estudios de maestría en gestión del desarrollo comunitario y doctorado en ciencias pedagógicas en La Habana, Cuba. Fue docente en la Escuela Normal en Bélgica y desde 1982 se encuentra en Nicaragua y desde entonces, bueno, se ha integrado a colectivos de educación popular de Estelí y bueno, actualmente pues lo hemos encontrado, conocido más en torno a su proyecto como parte de Abaco en Red, aprendizaje basado en actitudes cooperativas, y también le vamos a dar pues la bienvenida a la maestra Arlene Calderón, quien es cooperante voluntaria en el equipo de Abaco en Red y fue hasta jubilar directora nacional de formación docente en Nicaragua. Y bueno, básicamente de verdad que estamos muy agradecidos que nos concedan su tiempo y nos da muchísimo gusto saludarlos hasta Nicaragua y bueno, sobre todo el interés de hacer este diálogo entre todos, pues es para recuperar esa experiencia que tiene Nicaragua, puesto que también han estado enfrentando pues esta pandemia y pues han tenido ciertamente las mismas dificultades que nuestro país. Sin embargo, ellos pues desde un inicio las medidas no han sido tan restrictivas como en el caso de México, puesto que nuestro país, la autoridad ante el anuncio de la pandemia por parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues lo primero que hizo en México fue cerrar las escuelas y proteger a los niños y proteger a los maestros. Sin embargo, como bien mencionaba la maestra Anilú, precisamente pues la situación que en estos días hemos estado experimentando de los padres, los maestros, pues distintas voces que se han encargado pues de hablar de este retorno y pues bien lo han dicho las autoridades, la decisión está en los padres, pero queremos saber, contador, cómo es la educación en Nicaragua y también cómo pues los datos de la pandemia en Nicaragua, porque yo creo que las decisiones que han tomado
las autoridades, los gobiernos, pues han sido basados precisamente en la pandemia. Entonces Nicaragua es un caso muy especial. De verdad que nos da muchísimo gusto, querido Germán, maestra Arlene, bienvenidos. Adelante, doctor Germán. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes aquí presentes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo quienes también están escuchando, porque me estoy dando cuenta que es un programa de radio. ¡Qué bien! Sí, Nicaragua ha sido en sus políticas para enfrentar y las políticas de prevención de cara a esta pandemia ha tenido ha tomado unas medidas un poco diferentes que en la mayoría de los países. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en Nicaragua ni el año pasado ni este año se ha cerrado la escuela pública. Aunque ha habido apertura para las escuelas privadas que proponían y que en consenso con madres y padres de familia de que decidieron cerrar la escuela para trabajar desde un espacio virtual más bien, entonces de que lo pudieron hacer después de presentar un plan de trabajo. Sin embargo, yo creo que sería a lo mejor interesante compartir un poco en este sentido respecto a lo que son ventajas y desventajas desde nuestros contextos. Claro. Digo yo porque el contexto de México a lo mejor es diferente que el contexto de Nicaragua. Claro. En este sentido, con gusto, nosotros queremos compartir sobre el contexto de Nicaragua, pero no implica un juicio respecto a lo que se hace en México. Ya en México es otro contexto y ustedes deciden. Claro. Igual creo que es importante que se comprenda cuál es el contexto justamente en Nicaragua para que podamos comprender, o sea, escucharnos para comprender los contextos diversos y comprender las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia, una pandemia que nos afecta a todos a nivel mundial, ¿verdad? Y más aún, a lo mejor en los países donde la vacuna todavía no... Bueno, es un poco la injusticia a nivel mundial, ¿verdad? Ya hay países donde están hablando y aplicando una tercera dosis, mientras que habemos otros países donde todavía no todo el mundo ha recibido la primera dosis de la vacuna. Entonces, doctor, le creo, a ver si me escucha, doctor, en el contexto de Nicaragua, vámonos un poquito a lo social. ¿Cómo se encuentra en porcentaje el nivel de vacunación y por edad allá en Nicaragua? En este momento se está vacunando a nivel nacional a las personas de 45 años y mayor, en adelante, 45 años en adelante, además de las personas con enfermedades crónicas que ya desde el inicio fueron priorizados para la vacuna, así como también el personal de salud ha sido priorizado para eso. Entonces, en esto, la vacuna a la persona de 50 años y más ya pasó y ahora están con 45 años en adelante. Si algunos de 50 años y mayores o 60, 65 no han podido, antes igual todavía pueden entrar ahora también en esta etapa. Entonces, en eso estamos, más o menos. Bueno, sí, es un contexto muy interesante porque de ahí se deriva y sí es de mucho interés, pues el hecho de que ustedes no han suspendido clases, ustedes están vigentes en clases allá en Nicaragua, más sin embargo, el hecho es de que, un ejemplo, aquí en México ya se tiene vacunado hasta los jóvenes de 18 años. Así es. Y aquí en México, bueno, ya se tiene un buen tiempo sin clases presenciales. ¿Cuál sería la fórmula o para su juicio, doctor, de qué manera generaron esta decisión de no suspender las clases? Mire, yo creo que en cada contexto es muy importante valorar las consecuencias positivas y las consecuencias negativas de cada medida que se toma. En este sentido, por ejemplo, o sea, de que niños y niñas están en clase, esto implica en primer lugar garantizar
el aspecto socioemocional de su vida, el contacto con sus compañeros, compañeras de clase, con su maestra y maestro, que siempre es una autoridad para los niños y las niñas, una autoridad positiva, a veces mayor que el propio papá o la mamá. Al otro lado, también estar en clase en Nicaragua significa en la educación pública de que tiene garantizado su alimentación, porque hay un programa nutritivo a nivel nacional para todas las escuelas públicas, donde los niños y las niñas reciban diariamente su merienda escolar. Sí. Y eso también significa salud, ¿sí? Porque no solo es el COVID que afecta a la salud, también la falta de alimentación de calidad también afecta a la salud. No ir a la escuela es perder esa parte, por ejemplo. Al otro lado, a nivel preventivo, las medidas preventivas, que por supuesto son muy importantes, también en la escuela. Nosotros hemos visitado escuelas y se nota claramente de que hay un control estricto sobre el uso de la mascarilla, sobre el lavado de manos en la entrada de cada escuela, pero al mismo tiempo, con la educación en función de las medidas preventivas en la escuela, hay una incidencia a través de la escuela en los hogares. Con esto quiero decir, el niño o la niña que aprende cómo lavarse las manos, cómo ponerse la mascarilla, de mantener distancia donde sea posible, si de repente está en su hogar y su papá le mire que su papá de repente, después de ir al inodoro o después de llegar a casa, entonces se lava las manos así rapidito, pero la misma niña o el mismo niño va a decir al papá, así no se lave la mano. O sea, porque la autoridad del maestro y de la maestra a nivel psicológico, de atención psicológica, es muy fuerte. Entonces, a través de los niños y las niñas hay un canal educativo en lo preventivo también hacia las personas adultas en el hogar. Al otro lado, si nosotros miramos, mandar a los niños y las niñas a la casa, al hogar, sin recibir clase, ¿qué significa eso? En primer lugar, aquí en Nicaragua, la cobertura de conexión, para la conexión telefónica en celular es muy bajito todavía. No conozco el porcentaje en el área rural cuánto es. Yo creo que no llega ni al 5%, creo. Pero además de eso no es suficiente que haya señal para el celular. También tiene que haber internet, pero la señal para internet tampoco no llega tanto al área rural. Pero además, si llegara, hay muchas personas, muchos hogares que no tienen la capacidad económica de pagar un plan para trabajar a nivel de internet. Entonces, esto prácticamente significaría mandar a los niños sin clases, significaría el aislamiento de los niños. Significa aumentar el estrés en el hogar, porque todo el día los niños y las niñas están allí, pero las personas adultas tienen sus otros quehaceres. Significa, y esto puede tener algo positivo, pero tampoco no podemos exagerar, de repente exigir, demandar de mamá y papá que se conviertan en ser educadoras y educadores también formales, quiero decir maestra y maestro, acompañando al niño y a la niña en el aprender a leer, en el aprender los números, en aprender la geografía, la historia. ¿Sí? Pero ningún papá, ninguna mamá realmente tiene como una preparación para eso. Entonces esto también se hace complicado. Al final de cuentas, si se hubieran mandado las niñas y los niños al hogar, hubiera significado para muchísimos y muchísimas una interrupción en su aprender. Aunque con esto no quiero decir de que la asistencia ha sido al 100% durante todo este periodo de la pandemia y la escuela pública. Igual ha sido una actitud muy positiva del Ministerio de Educación en Nicaragua de tener una actitud bastante flexible en cuanto a, por ejemplo, la asistencia. Pero al mismo tiempo también con la solicitud a que maestras y maestros le dieran seguimiento
a los niños y las niñas que de repente ya no llegan a la escuela. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué la mamá y el papá no mandan al niño a la escuela? A lo mejor por miedo, y ese se respeta, entonces el niño no va. Por eso también desde el Ministerio de Educación se han tomado medidas de cara a, por un lado, lo presencial, y por otro lado, la atención a niños y niñas a quienes no están yendo o no estaban yendo a la escuela. Eso creo que Malvego, la propia Arline, aquí la maestra Arline le va a explicar un poquito cuáles son esas medidas del Ministerio de Educación. Lo que sí yo quiero plantear todavía es lo siguiente. En las escuelas privadas, al inicio de la pandemia, fue con el 75% de las escuelas privadas que optaron por una atención desde contextos de espacios virtuales. Pero igual hemos tenido experiencias, hemos tenido información de escuelas privadas donde ese aprendizaje a nivel virtual realmente no se garantiza con la debida calidad, que simplemente una comunicación por WhatsApp en vez del desarrollo de toda una unidad de aprendizaje en una clase, o sea, una unidad didáctica. Entonces eso también provoca problemas, la calidad en el aprender. Nuestros maestros y nuestras maestras no están preparados, no estaban ni están preparados para trabajar desde espacios virtuales, porque acompañar un aprendizaje de calidad en presencia no es lo mismo que hacerlo desde un contexto virtual. Entonces también estamos hablando de todo lo que es la calidad. Pero lo importante ahora también es de que ya avanzado la pandemia, al final del año pasado o al inicio de este año, también de las escuelas privadas, quienes trabajaban desde un contexto virtual, había disminuido hasta como un 20 o 25% según los datos que a mí me dieron. Entonces eso también significa que claramente las escuelas privadas no han tenido una experiencia como tan linda, tan bonita, en función de esta nuevo contexto, ¿verdad? Los contextos virtuales. Y al otro lado hay algo, no hemos hecho la investigación así a nivel de todo el país, ¿verdad? Pero aquí en Estelí, donde nosotros vivimos, a mí me llama una cosa la atención. En ninguna escuela pública que yo sepa, entre estudiantes ha habido un brote del COVID. Han habido casos de niños y niñas de repente que se han quedado en la casa como, bueno, igual en otros años cuando tienen gripe, ¿verdad? Pero no ha habido un brote así en las escuelas a nivel de estudiantes. Donde sí ha habido, en algunas escuelas públicas, privadas aquí en Nicaragua, aquí en Estelí, perdón. Entonces a mí me llama la atención que yo digo, de repente, ¿dónde está el mayor riesgo de que los niños y las niñas realmente puedan infectarse con este virus? ¿Es en la escuela o más bien es en el hogar, cuando no tienen que ir a la escuela y que juegan en la calle, vayan donde sus amiguitos? Porque es mentira que un niño, una niña, todo el tiempo se va a quedar en su casa. Claro. Eso no es cierto, no tenemos esas condiciones. Entonces yo quisiera, ojalá que en algún momento podamos tener o hacer una investigación donde más bien se logra identificar dónde es el mayor riesgo para la infección del virus. Si esto es en el hogar, en la comunidad, en el barrio, o más bien en la escuela, tomando todas las medidas preventivas. En este momento, para mí, mi hipótesis es que en la escuela es donde menos riesgoso para estudiantes en función de infectarse. Pero bueno, es una hipótesis, ¿verdad? Hay que investigar. Pues muy interesante lo que nos comenta el doctor Germán. Yo pienso que efectivamente, como él lo dice, el modelo que se ha generado a nivel público, maestra Mariana, allá en Nicaragua, es la disciplina en el sentido de la manera como llevan el programa de lavarse las manos, de todo lo que es el protocolo, muy estricto, exactamente, esa es la palabra. Y yo creo que ese ha sido uno de los puntos exitosos, porque estoy escuchando que él
nos está indicando que hasta ahorita no tiene el conocimiento de que algún alumno en escuela pública se haya contagiado en la escuela, ¿no? Exacto. Sí, adelante. Sí. Adelante, Germán. ¿Quiere comentar algo? No, solamente que, quiero aclarar, sí, claramente han habido también estudiantes que han tenido afectaciones por el COVID, pero que no han habido brotes, así como de repente la necesidad de cerrar la escuela, porque ya son 10, 15, 20, muy pronto que se están enfermando. Eso, ¿verdad? Pero al otro lado, quiero hacer énfasis también en la medida que ha tomado el Ministerio de Educación de manera flexible, sin exigir o sin obligar la asistencia a la escuela pública. Entonces, pero yo quiero invitar a mi compañera de la maestra Arlene para que ella explique un poquito desde el Ministerio de Educación cuáles han sido esas diferentes alternativas que se han trabajado. Sí, buenas tardes, maestra Arlene, adelante. Buenas tardes. Agradecerles este espacio que nos facilitan para poder compartir con ustedes las estrategias que nuestro gobierno a través del Ministerio de Educación ha tratado de impulsar. Sí. Tres grandes estrategias son las que hemos implementado. Primeramente se hizo unas orientaciones para trabajar en estado presencial o en situación no presencial, donde ahí teníamos las teleclases, donde se preparaban de acuerdo a los contenidos y a las habilidades que los niños debían ir desarrollando, se preparaban las teleclases. Pero como decía Herman anteriormente, nuestra cobertura, sobre todo en la zona rural, de poder tener internet o de poder tener los celulares para poderse conectar, es una baja. Entonces se hizo a través de la radio, clases radiales, donde un maestro o maestros se preparaban y desarrollaban esas clases y los niños las escuchaban en su casa. Sí. Y también tenemos un protocolo de bioseguridad en las escuelas. Había que preparar también todas esas medidas de seguridad que el niño debía tener a la hora de llegar a la escuela. Cómo debía lavarse sus manitos, cómo debía usar la mascarilla, la distancia que debía guardarse, incluso la maestra, dando el ejemplo también con su mascarilla. Y todo ese proceso, pues se trabajó un protocolo de bioseguridad a través de las consejerías de las comunidades educativas que tenemos nosotros aquí en Nicaragua. Las consejerías de las comunidades educativas trabajan con las familias y muchas familias fueron también capacitadas en el uso de este protocolo, cómo se manejaba este protocolo, para que también apoyaran a sus hijos en el uso de la mascarilla, el lavado de manos y todo, pues la higiene que se debía de tener. Y algo importante, que creo que esto lo mirábamos recientemente en un trabajo que estábamos haciendo, que el Ministerio de Educación no desvinculó, porque habían niños, no lo vamos a negar, que no asistían a clase, ya sea porque la mamá tenía temor, que no lo mandaba, o porque el niño por alguna vía inasistencia. Entonces, ¿cómo los contenidos se podían ir avanzando ese aprendizaje que el niño debía ir teniendo? Entonces se trabajaron con grupos de asesores pedagógicos, directores de centros y maestros, unas macrounidades pedagógicas. Estas macrounidades pedagógicas sintetizaban esos contenidos que abarcaron desde 2019 hasta 2020, que no fueron desarrollados tal vez en su totalidad, o que los niños no lograron alcanzar esas habilidades. Y
con esas macrounidades pedagógicas es con los que los maestros trabajan, convirtiéndose, podríamos decir, como en un currículo ajustado a la situación de la pandemia. Sí. A la situación de la pandemia. Entonces el maestro hace uso de esa macrounidad, hace su planificación didáctica en los encuentros pedagógicos que hacemos a final de cada mes y luego hace su plan de clase. Pero en el centro siempre está la preocupación de que este niño alcance todas estas habilidades del aprendizaje que requiere para primero, segundo, tercero, cuarto grado. Se pensó también en los niños de las zonas rurales. Nosotros tenemos la modalidad multigrado, donde un maestro atiende varios grados. También se prepararon módulos de autoaprendizaje, donde se abarcaba todos esos contenidos y que el niño pudiera, con la ayuda de la mamá, con la ayuda del hermano que va en un grado superior o con alguien en la comunidad, estudiar. Y las guías de autoaprendizaje para aquellas zonas súper alejadas que no llegaba, no se podía ver ni por internet ni por radio. Entonces hemos tratado de cubrir todos esos espacios donde se nos pueda salir pues de control. Sí. Están asegurados, pienso, con estas medidas que hemos tratado de hacer. Muchísimas gracias, maestra Arlene. Este protocolo de bioseguridad me parece que juega un papel muy importante en la asistencia de los niños a la escuela, y revisándolo un poquito me di cuenta del papel tan grande del director escolar, del director de la escuela, y también sobre todo la preocupación por informar, por concientizar a los padres, por concientizar a la comunidad sobre las medidas. A mí me parece que este es un punto muy importante que ustedes tienen. Yo noto muchas coincidencias en relación a muchos aspectos que implementamos en nuestro país, pero también esa gran diferencia, ¿no? Y ahora con la resistencia de algunos padres, con el temor, más que resistencia, sí. Yo creo que es ese temor, ¿no?, que también vemos presente en Nicaragua, pero también notamos una flexibilidad por parte de las autoridades para que finalmente los padres sean los que decidan, ¿no? Perdón, contador, adelante. No, muy bien. Me llamó mucho la atención también el tema de que se genera la educación híbrida ya en Nicaragua, maestra. Sí, la educación híbrida. La educación híbrida también se maneja. Como también tienen alumnos que si no los llevan a la escuela, pues también por otros medios les dan la educación. Así es. Todos los fines de semana, los días sábados y días domingos están las teleclases. El niño que por X o Y razón no pudo llegar a asistir a clase en la semana, él puede escuchar las teleclases, puede ver las teleclases, o si no, por la radio. Muy bien. La combinación de lo presencial y de lo virtual se hace de diferentes maneras. Así como ustedes decían ahorita y como la maestra Arlene está planteando, de que de repente, de que presencial para unos y otros que no llegan, entonces también hay una atención especial. Pero es el maestro, la maestra, que de una u otra manera tiene que tratar de investigar cuál es la razón que el niño no llega. Si es la razón por el COVID, sí. Ver también qué condiciones tiene el hogar para darle la respuesta más adecuada. Exacto. Porque una respuesta adecuada puede ser, por ejemplo, también de que algún niño o alguna niña que sí va a la escuela y que va avanzado pueda apoyar a ese niño que la mamá o el papá no lo deja ir. Eso es de alguna manera. Y están las teleclases, están las clases por radio y están
en algún momento los folletos o los módulos adaptados para el autoaprendizaje. Y si hay internet en el hogar, que es un mínimo de niños que lo tienen, entonces puede ser también algún trabajo por internet, siempre y cuando también la maestra o el maestro tiene internet, que tampoco no es tan seguro. Pero hay otra forma de híbrido, diría yo, donde se combina de que en algunas escuelas privadas, por ejemplo, aquí en Estelí se está aplicando eso, de que en vez de que los niños y las niñas van a la escuela presencialmente de lunes a viernes, que más bien van, por ejemplo, 2 días a la semana y 3 días a distancia, ¿verdad? Sí. Yo personalmente no sé si esta es la solución. Yo personalmente creo que no, porque más bien este cambio de contextos que tienen los niños y las niñas, creo que justamente es eso lo que puede provocar mayor riesgo de infección en la escuela, porque los días que los niños no están en la escuela, nadie controla dónde están, no se sabe. Sí. Entonces pueden infectarse y después más bien llevárselo a la escuela. La otra cosa que quisiera abordar, si me lo permiten, es, hay varias investigaciones, incluso la UNESCO ha planteado eso también, las consecuencias de que los niños no van a la escuela, las niñas no van a la escuela. Sí. Tiene que estar en el hogar. ¿Qué significa? En investigaciones se ha comprobado de que, y no solo, yo no estoy hablando de Nicaragua, de México, estoy hablando a nivel mundial, incluyendo Gringolandia, incluyendo Europa, ¿verdad? Sí. Cualquier país de Europa. Entonces, donde de repente se nota un índice mucho mayor de incidencia en cuanto a la violencia en el hogar, donde las llamadas telefónicas para pedir ayuda, para contrarrestar esa violencia, aumentan considerablemente, hasta 200-300% de aumento, donde el estrés de jóvenes, de personas adultas, es mucho más fuerte que antes, el maltrato, el abuso sexual, etc. Y quiero hacer referencia específicamente a una investigación que hizo la organización internacional que se llama Plan Internacional, y que existe Plan Nicaragua, Plan México, me imagino yo, todos los planes nacionales, pero Plan Internacional es lo global. Sí. Ellos hicieron una investigación en 14 países del mundo. No me acuerdo cuáles eran los otros países, pero me llamó la atención que ahí estaba Nicaragua. La investigación era en función de valorar el estrés en mujeres de 15 a 25 años. Durante el periodo de la pandemia el año pasado, creo que fue como septiembre, octubre, noviembre, por ahí. ¿Y cuál es el resultado que más me llamó la atención? Sí. Que Nicaragua salió de los 14 países como el país de menor estrés en las mujeres de 15 a 25 años. Y yo lo puedo entender, lo puedo comprender, porque las restricciones en cuanto a la vida social en Nicaragua fueron mucho menos que en otros países. Ahora también, ustedes tienen que, creo que es una invitación, ¿verdad?, de tratar de comprender. Sí. No conozco yo tanto la situación de México, pero aquí en Nicaragua no solo se trata de no haber cerrado las escuelas, no haber cerrado las escuelas también implica de que papás y mamás tenían siempre la oportunidad de ir a trabajar, porque vos a un niño de 4, 5, 6 años, 7 años, no lo puedes dejar solo o sola en la casa. Entonces eso, en función de la economía del país, la economía popular, la economía social solidaria, la economía informal, también el hecho de no haber cerrado la escuela ha sido muy importante. Igual aquí no se ha prohibido en ningún momento de que papá y mamá fueran a trabajar. Y aquí tenemos nosotros en Estelí, por ejemplo, la fábrica de tabaco, que no es el mejor ejemplo de calidad de trabajo, ¿verdad? Pero sí, ahí están. Y yo no he escuchado la noticia de que hay, en este momento, de que hay alguna fábrica que ha cerrado. El año pasado sí cerraron en algún momento, preventivamente también. Pero después volvieron a abrir y están trabajando.
Al inicio hubo algunos emprendimientos privados que de repente sí cerraron, pero después de 3-4 semanas lo más volvieron a abrir. Entonces la vida social, la vida de la economía popular en Nicaragua, más bien con mucho apoyo de parte del gobierno, ha tenido su desarrollo normal. Lo que sí ha afectado muchísimo es, por supuesto, el sector del turismo, porque también el turismo para Nicaragua es muy importante. Claro. Y, por supuesto, el turismo internacional ha disminuido muchísimo y está afectado a mucha gente, no solo los dueños de los hoteles, sino también los trabajadores y las trabajadoras de los hoteles que a veces con bajo salario, pero que han tenido que lo han despedido y que no con las medidas necesarias. El otro elemento es, por ejemplo, los restaurantes. Yo he escuchado ahí de los países ricos que fácil que hablan de que de repente de Nicaragua hablando mal, de que no se atiende, que no sé qué, pero ellos tienen el dinero para garantizar el restaurante que cierra durante 3 meses, que durante cada mes por lo menos le dan 1.200, 2.000 euros en compensación por no haber tenido ingresos. Un país como Nicaragua, nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante valorar los contextos propios de cada país. Y Así yo es. respeto mucho, ¿verdad?, la discusión que ustedes tienen en México, que presencial, no presencial, el debate. Realmente aquí en Nicaragua no ha sido debate. Lo que pasa, doctor, mire, lo que pasa es que aquí en México apenas se va a iniciar el inicio a clases. O sea, desde el año pasado no se suspendieron las clases presenciales. Las clases se daban en línea. Entonces, aquí yo creo que el debate es entre que si deben de continuar en línea o deben continuar presenciales, pero como usted dijo atinadamente, cada país tiene su modelo y cada país tiene su forma. Y en este caso, si en Nicaragua se da este punto, bueno, es porque también se aplican medidas estrictas y allá la gente debe de obedecer. Eso es la realidad. Ahora, yo quisiera pasarle la voz a nuestra compañera Anilú, porque ella es una persona que tiene mucha experiencia, pero sobre todo en el tema preescolar, donde van los niños, donde hay más preocupación aquí en México, porque un niño de 8, 10, 12 años, pues ya entiende lo que le expliquen, pero un niño que va a entrar en preescolar y que inclusive hay niños que por primera vez se van a presentar en la escuela, pues es muy diferente el tema. Como preámbulo, maestra Anilú y maestro Germán, tuvimos la oportunidad de platicar con un doctor de Chile y nos decía que el éxito para él allá en Chile, porque también ya tienen clases presenciales, pues es muy simple y sencillo. Allá se han vacunado niños desde 4 años, Anilú. Entonces, pues eso les ha dado un poquito de refuerzo. Casos muy especiales. Casos muy especiales, exactamente, sí. Pero en el análisis que generamos aquí, sí, en ese entonces, pues nos dio a entender que ese fue algo importante, porque me dice la estadística que nos dio él, que el 80% de la población chilena ya está vacunada. Entonces, es algo muy importante. Anilú, ¿qué te parece? Muy bien. Anilú. Pues muy interesante. Sí, muy interesante, contador. La verdad es que es muy impresionante todo este aparato que han hecho en relación a continuar clases en Nicaragua, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante el compromiso mutuo, ¿no? La corresponsabilidad tanto del gobierno como de los padres de familia. Yo creo que eso es como la clave del éxito, por un lado, como que cada actor social va tomando lo que le corresponde y lo va haciendo de la mejor manera, y yo creo que eso, en eso se logra, ¿no? Lo que han ahorita realizado. Y por otro lado, sí sabía esa parte de que ya han sido vacunados niños pequeños en otros países, independientemente de las situaciones económicas y demás. Sin embargo, en México, pues también estamos todavía muy atrasados en este sentido. Hay como mucho cuestionamiento científico en relación a las vacunas para los niños o no.
por un lado. Por otro lado, si es necesario el regresar, sí. Si es necesario, definitivamente. Y les decía, vamos hacia los niños y ellos te dicen exactamente, yo quiero ir a la escuela, yo quiero tener amigos, porque pues hay un fenómeno también muy importante en México, y me imagino que en América Latina también, que los niños de ahora por lo regular son hijos únicos, ¿no? Sobre todo en niños preescolares se ha visto mucho este fenómeno, que son niños únicos o son los más pequeñitos de la casa. Entonces, bueno, hay todo un mundo de adultos alrededor de ellos, pero no hay el cómplice, el amigo, el compañerito con el cual puedan ir desarrollando este tipo de aprendizajes. Definitivamente sí se ha descubierto que la intervención de la escuela a través de los maestros, de las diferentes actividades, puede aminorar todo este estrés tan severo que ya se da no solamente en jóvenes, sino en niños, e incluso estamos hablando de estrés en niños pequeñitos, en niños de 2 a 7 años, ¿no? Es algo muy importante. Efectivamente, hay muchos niños que la educadora en casa pues es la televisión, es la computadora, es el internet y pues es el Nintendo. No en todas, definitivamente. Por un lado, también las familias pues ya lo sienten como una carga fuerte, en el sentido que tienen que redoblar esfuerzos porque tienen que trabajar, tienen que salir a ganarse el pan, ¿verdad? Pero por otro lado, sí tenemos también el acompañamiento y el apoyo de las familias, que nos han ayudado muchísimo en estas año y medio. Recordemos que fue en marzo del 2020 cuando se dijo: en México se paran las escuelas, se cierran, vámonos a casa por unas semanas, y bueno, se alargó hasta ahorita, ¿verdad? Aunque veo también muchas coincidencias de la maestra que nos hacía partícipe de las clases televisivas y también de la radio. Bueno, en México sabemos que todo un aparato de producción en relación a Aprende en Casa, algunas muy instructivas, algunas quizás no tanto, y yo lo digo en nivel preescolar porque los niños no aprenden solamente al ver, necesitan movimiento, necesitan acción, necesitan estar involucrados y asociando su movimiento con sus acciones para ir aprendiendo. Y también hubo mucho acompañamiento por medio de la radio. Al menos en Veracruz sabemos que también tenemos lugares rurales de difícil acceso, y a través de RTV también en diferentes programas pues pudieron llegar a los rincones. También la Secretaría de Educación de Veracruz, bueno, al menos lo digo por parte de Veracruz, algunos otros estados también como Puebla y Tamaulipas, hicieron los famosos cuadernillos que apoyaron en mucho. Sin embargo, lo más loable, y bueno, aunque parezca disco rayado, muchos compañeros estuvieron yendo a las escuelas, quizás no diario, pero por lo menos una vez a la semana, a trabajar o a llevar directamente materiales o a retroalimentar o evaluar a algunos de sus pequeños. Esta parte, el cuestionamiento es eso: ¿qué hacemos? ¿Regresamos? ¿Seguimos? Y bueno, yo creo que cada escuela, aquí la Secretaría nos está dando la amplitud de que cada escuela va a ir tomando la decisión en conjunto con los padres. La escuela, obviamente, pues sí, nosotros vamos a estar presentes, van a estar abiertas en la mayoría de los casos las escuelas, y los padres serán los que decidan llevar o no a sus pequeños. Nosotros desde el año pasado teníamos estos protocolos o intervenciones que con el antiguo secretario de Educación, y bueno, y ahora con la maestra Delfina, lo denominó el decálogo de regreso a clases, ¿no? Era un decálogo. La semana pasada, bueno, se anunció con pompa y platillo sobre las diferentes acciones para regresar a clases. Una de ellas es la intervención del Comité Participativo de Salud, con todos los protocolos habidos y por haber para evitar obviamente contagios y brotes de lo que se ha platicado. El segundo son los filtros. El primer filtro es la familia. El padre de familia sea muy responsable, muy honesto y definitivamente congruente con no mandar a sus pequeños si hay alguien contagiado en casa, si el niño presenta algunos síntomas o incluso resfriado común. El segundo filtro pues es en la entrada, ¿verdad?, con el Comité de Salud,
ir identificando algunos síntomas, la toma de temperatura, etc. Y el tercero, pues en el salón de clases, del maestro estar constantemente todos los días checando también la temperatura de los pequeños. Y como decía la maestra también, ser muy congruente con el modelamiento del uso de la careta y el uso del cubrebocas. La tercera acción es lo del lavado de manos, algo tan fácil que ha salvado vidas, ¿no? La buena técnica de lavado de manos. Y algo que pasa en preescolar es que los niños aprenden muy rápido y muchas veces ellos son los que llevan a su casa la técnica bien hecha. De verdad, luego los pequeños son los que reeducan a los padres de familia, son los asesores comunitarios muchas veces. El uso de cubrebocas con nariz en todo momento, ¿verdad? Porque a veces se coloca mal el cubrebocas, bueno, está del material necesario y obviamente bien colocado como debe ser. El quinto, que es sobre la sana distancia, sabemos que va a haber momentos en que los grupos, dependiendo de la cantidad, bueno, van a estar adentro del aula y no deben estar en lugares tanto tiempo compartiendo espacios, que tiene que ver también con el siguiente, que es el uso de espacios abiertos y áreas verdes en las escuelas. Aunque bueno, sabemos que hay escuelas que desgraciadamente no tienen la infraestructura necesaria para poderlo lograr. Sin embargo, bueno, los maestros hacemos mil y una cosas para poder sobrellevar la situación. El siguiente, pues, es la suspensión de ceremonias y reuniones generales, por obvias razones, ¿verdad? Y también algo bien importante, que las familias y las escuelas deben reportar a Educatel algunos casos probables de COVID, por un lado. Y esta inscripción a cursos de apoyo socioemocional por parte de la Secretaría, tanto para el personal como los padres y a los pequeños, obviamente. Y el décimo, que bueno, esta semana ya se anuló, que es lo que compartía yo hace ratito, que es muy polémica, lo de la carta de compromiso de corresponsabilidad, ¿no? Que se avisora como algo obvio, ¿no? Tú como padre de familia debes de ser muy responsable al ser congruente con llevar a tu hijo si no se presenta ningún caso en tu familia, obviamente del menor también, y de alguna u otra manera prevenir pues, alguna fuente de contagio. Muy bien. Y bueno, yo creo que aquí... Sí. Sí, se nos está concluyendo el tiempo del programa, pero sí me gustaría para despedirnos generar una conclusión breve, ¿no, Anilú? Claro que sí. Bueno, yo creo que aquí la conclusión por parte de una servidora, y yo creo que también haciendo voz de varios de mis compañeros, ser muy corresponsable, tanto los padres de familia, las diferentes instancias gubernamentales, que estoy hablando obviamente de educación y salud, y nosotros el magisterio somos personas muy trabajadoras, siempre solidarias, humanitarias y obviamente también congruentes. Nada más que hay un detalle ahí, todavía hay situaciones de vacunación en algunos compañeros, entonces y por ahí ser un poquito tolerantes en algunas situaciones, irnos incorporando conforme a las necesidades y las características de cada comunidad educativa, contador. Muy bien, muchas gracias, Anilú. Pues maestro Germán, ¿nos puede usted dar su conclusión? Igual la maestra Arlene, que ya lo tenía abajo bien. Sí, ¿nos podrían dar sus conclusiones, por favor? Sí, creo que tenemos que concluir en algo, que esta situación de si van a clase o no van a clase presencial, tienen que tener en primer lugar que haya una voluntad. En este caso yo lo quiero comparar con Nicaragua. Nicaragua tenía la voluntad por parte de todas las autoridades, tanto de gobierno como del Ministerio de Educación, la voluntad de atender a los niños, igual que los maestros. Y para esto también hubo un proceso que no lo mencionábamos, un proceso de sensibilizarnos todos,
de sensibilizarnos todos, donde se colocaron carteles donde decían que las clases no se cerraban, que ahí van a estar los maestros para recibir a los niños y a las niñas. Muy bien. Entonces, tiene que ser un proceso de voluntades, que juntemos voluntad para que podamos responder ante esto. Muy bien. Yo creo que igual, como para mí la conclusión está en que es una desgracia lo que hubo o lo que hay en cuanto a la pandemia, pero al mismo tiempo es importante también ver qué aprendizaje sacamos nosotros de esto. Sí. Y en primer lugar, creo que una ventaja que trajo la pandemia es que los problemas en educación se visualizan mucho más ahorita que antes, que en ese sentido hay mayor preocupación ahora por asistencia, por cobertura y por calidad en el aprender. Porque igual ustedes dicen, por ejemplo, tenemos las clases por internet, pero tenemos que analizar cuál es la calidad también de las clases a distancia, la clase por internet. Otro elemento, y yo aquí puedo dar el ejemplo de México, que yo estuve en un evento virtual donde hubo un intercambio de experiencias nuevas de maestras y maestros trabajando por internet. Por ejemplo, me acuerdo de la maestra Nix, que explicaba cómo ella trabajaba a nivel de internet, a nivel virtual, de comunicación virtual, sus clases de educación física. Fue una experiencia genial para mí poder saber tanta creatividad, tanta capacidad innovadora. Entonces yo creo que esas también son cosas que tenemos que retomar. Y estoy de acuerdo con la maestra, ¿verdad? La responsabilidad compartida y, por supuesto, lo que nosotros planteamos desde Abaco en Red, la cooperación genuina y no el competir, donde nosotros apliquemos esa actitud, implementemos esa actitud de cooperar genuinamente entre todas las personas que tenemos que ver, vamos a poder enfrentar ese reto y hacer realidad de que nuestros niños y niñas van a poder seguir disfrutando y construyendo un aprendizaje de calidad, para que también en ese sentido tratemos de no promover el competir, porque el competir excluye, mientras que la cooperación genuina incluye, y la inclusión, más ahorita en ese ambiente de pandemia, es fundamental, es muy, muy importante, la inclusión motivadora. Muy bien. Maestra Mariana. No, pues ya nada más agradecer la participación de nuestros amigos desde Nicaragua. De verdad que ha sido muy productiva este diálogo, este encuentro, y pues ojalá y pues que no sea el primero, porque yo creo que aprendemos mucho, ¿no?, de esas experiencias. En lo personal, yo creo que tengo un enfoque ya distinto, ¿no?, en relación a este retorno. Y yo creo que coincido con Germán, la cooperación es indispensable, ¿no? Es un compromiso de todos. De verdad que muchísimas gracias, y gracias a la maestra Anilú Mena. Un saludo muy grande a todos. Pues muchas gracias a todos, y bueno, es importantísimo el agradecimiento por la aportación que han dado tanto nuestros amigos Germán y Arlín, allá de Nicaragua, y Anilú, la maestra Anilú Mena, muchísimas gracias. Y por supuesto, es importante que también usted, amigo de la audiencia, usted, sociedad general, debemos de involucrarnos, y que sea para bien el retorno a clases en nuestro país, que es México. Muchas gracias, que tengan bonita tarde, gracias a los invitados, y hasta la próxima. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ahora voy a activar la cámara porque la desactivé. De los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras, surge Radio Corver. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. Con la mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet.
Centro de Distribución Nutricereales, con domicilio en calle 11, número 1112, entre avenidas 11 y 13, en Córdoba, Veracruz. Teléfono 271-112-7325. Búscanos en Facebook como N Cereales. Contamos con atención en mayoreo y menudeo y le ofrecemos una importante gama de productos para la salud. Stem Enhance Ultra apoya a las células madre concentrado de superalimentos naturales más primitivos. No Banano Hemp, con una variedad de beneficios para la salud, experimenta los beneficios del aceite CBD en minutos. Granola 100% natural, alimento primitivo, presentación 250 miligramos y 500 miligramos. Supernova Slim, para pérdida de peso con nanofórmula, experimenta el poder de la transformación. Vital Cleanse, complemento diabético para ayudar tu ingesta y muchos productos más. Centro de Distribución Nutricereales. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11, en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. Centro Educativo Seneca, una institución educativa que ofrece primaria bilingüe con clave 300PP-R0087R, secundaria con clave 30PES0031I y preparatoria con clave 30PBH0039Y. Nos ubicamos en Avenida 9, entre calles 19 y 21, número 1921, Colonia Centro, en Córdoba, Veracruz. Contáctanos al teléfono 271-714-1468. Escúchanos todos los jueves a las 6 de la tarde, solo por Radio Corber. El té Ves Bien es un delicioso té totalmente natural, elaborado con extractos de hierba de primera calidad, con una fórmula única, diseñada para limpiar y nutrir tu cuerpo a nivel celular. Decídete, tómalo, disfruta y relaja tu mente y cuerpo del estrés de las actividades diarias. Experimenta todos sus beneficios. Ayuda a tu aparato digestivo, tu presión arterial mejorará, desintoxica tu colon de manera suave. El té Ves Bien lo puedes tomar por la mañana, antes de la comida y para ir a dormir. De venta en distribuidor de mayoreo y menudeo, Nutricereal. Encuéntranos en calle 11, número 1112, entre avenidas 11 y 13, en nuestra cortina de distribución. Para mayor atención, contáctanos 271-215-4030. Te ves bien. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz.
asesoría ambiental agrícola, ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-veles10@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521.